Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches, buenos días, dependiendo cuando vean este video, que no es en vivo, no estoy transmitiendo en vivo, es una grabación, bueno, varias grabaciones editadas durante mi estadía reciente en suelo iraquí. Antes que nada, una disculpa por tantos días que se convirtieron en semanas y luego en meses de no subir contenido a mi canal, pero bueno, este año ha sido una locura. Incluso antes de que comenzara el año era una locura. He vivido muchas cosas, tanto buenas como malas, pero bueno, aquí estamos y trataremos paulatinamente de volver a la actividad semanal en este su canal. Y bueno, ¿para qué fui a Irak? Eh, Hubo un congreso a favor de la causa palestina al sur de aquel país, en las ciudades de Karbala y Nayaf. El título, de hecho, podría traducirse como Retorno al Aqsa, obviamente en referencia al complejo de las mezquitas, donde está la mezquita del Aqsa y el Domo de la Roca. Y bueno, este es el segundo congreso de esta índole al que asisto. El primero fue en la República Islámica de Irán y esta vez es en el vecino país de Irak, todavía en el mundo árabe, país que bueno, obviamente su historia moderna ha estado marcada por la intromisión occidental, primero del Imperio Británico y posteriormente estadounidense, con dos agresiones brutales, una en 1990 y la otra en 2003, durante 15 años, en los que más de 1,5 millones de personas fueron asesinadas por Estados Unidos o muertas directa e indirectamente por los efectos brutales de la ocupación estadounidense. Para acabar, la excusa fue acabar con su ex títere Saddam Hussein. Y bueno, también la historia es muy reciente y creo que todos estamos medianamente versados en lo que ha ocurrido en suelo iraquí en las últimas 3 décadas, un país con una enorme riqueza petrolera en distintos puntos, principalmente al sur del Golfo Pérsico, pero también al norte, en el territorio secesionista del Kurdistán iraquí, un país que muchos lo pintan como muy homogéneo y es todo lo contrario. Irak es un país muy diverso en distintas cuestiones, principalmente en el aspecto religioso, con una población mayoritaria, el 60-65% de la población son chiíes, musulmanes chiíes dodecimanos. El restante de la población en su mayoría son suníes. Y bueno, incluso étnica y lingüísticamente el norte, como ya lo mencioné, eh, parte del Gran Kurdistán, del lado iraquí, que en este momento, gracias al apoyo por parte del imperialismo estadounidense, incluso del ente sionista, los kurdos en Irak buscan independizarse y secesionar el territorio iraquí, mayoritariamente obviamente árabe parlante, semítico, a diferencia de los kurdos que son indoeuropeos. Y bueno, una tragedia similar a lo que ha vivido el pueblo iraquí se vive al otro lado de la frontera, al oeste, en suelo sirio, donde gracias al apoyo multinacional de las petromonarquías del Golfo, de Estados Unidos, del ente sionista y de, por supuesto, eh, Turquía, en este momento gobierna Al Qaeda en suelo damasceno, la capital siria. A diferencia de lo que ocurre en Irak, que paulatinamente se ha estabilizado, entre comillas, en Irak pues prácticamente no hay Estado. El Estado se refiere concretamente nada más apoya directamente al ejército y párenle de contar. Se siguen siguiendo los postulados y lineamientos por parte de Washington, que continúan con una presencia que no se diga públicamente. Al sur, por ejemplo, en la base en donde se encuentra la triple frontera entre Siria, Jordania e Irak, la base de Al-Tanf, pero también al norte, que prácticamente el Kurdistán iraquí es un bastión del imperialismo estadounidense, también de la rapiña en hidrocarburos del imperialismo estadounidense y del sionismo. Entonces, bueno, a muy grandes rasgos, Irak se intenta recuperar, pero es muy evidente luego la falta de servicios y todo eso, ¿no? De hecho, ahí se pueden ver diversas imágenes con los grandes líderes de la resistencia, que su mayoría son de la facción chií de la población. Vemos una foto de Muqtada al-Sadr. Luego también vemos de otros grandes líderes y ayatolas del chiismo, al-Sistani. De pronto también se ven de otros países, líderes de otros países como el Ayatollah Khomeini, Ali Khamenei. Obviamente Qasem Soleimani, líder de la Guardia Revolucionaria iraní, que fue asesinado de hecho en suelo iraquí, cuando supuestamente
iba a haber algunos acuerdos entre el imperialismo estadounidense y la República Islámica. Arteramente, durante la primera administración Trump es asesinado justamente en el aeropuerto. De hecho, si salen del aeropuerto de Bagdad, lo primero que van a ver, hay un monumento que es el coche destruido de Qasem Soleimani, como recordatorio de las atrocidades imperialistas por parte de Washington. Lo que están viendo ahorita es la salida de Karbala. Los primeros videos que vieron eran de Bagdad a Karbala, que está más o menos a 100 kilómetros, de Bagdad, hacia el sur, muy cerca de la antigua Babilonia. De hecho, Karbala etimológicamente viene de ahí, de las lenguas semíticas como el acadio y el babilonio, quiere decir la comarca de Babilonia. Una ciudad que sí existía en tiempo preislámico, pero era una pequeña aldea, y que creció enormemente hace aproximadamente 1340 y tantos años. ¿Por qué? Porque aquí en Karbala fue asesinado Hussein. No me refiero a Saddam Hussein, por supuesto, me refiero a Hussein ibn Ali. Hussein, hijo de Ali, que también además fue asesinado en Najaf. ¿Qué ocurre en Hussein? Y bueno, muchos lo consideraban el líder de la UMA, de la comunidad islámica, no así la dinastía Umayyad, los omeyas, quienes lo interceptan en su camino a Kufa, y es asesinado Hussein con sus acompañantes, 70 y tantos, incluyendo niños y mujeres. No era una compañía armada, no estaban preparados para una batalla, y los sitian, no les permiten ni siquiera beber agua, y vaya, viven y mueren como mártires, y hasta la fecha se recuerda eso. En estas fechas justamente yo fui en el momento en que termina Ashura y comenzaba Arbaín. Ashura es cuando se conmemora el martirio de Hussein, y Arbaín es cuando se conmemora cuando se enteran los familiares de Hussein, también de Abbas, porque su hermano Abbas también fue asesinado. Parten desde las profundidades arábigas, dirección hacia el norte, hacia lo que hoy es Karbala, y ahí, vaya, supuestamente se ubicaban sus restos, hacen un homenaje, y a partir de ese momento Karbala se convierte en punto de peregrinación del chiismo, el cuarto más importante para los chiíes, obviamente después de Meca, Medina y Jerusalén. Karbala es un sitio fundamental, al igual que Najaf. Najaf está todavía más al sur, está a 150 kilómetros de Bagdad, cual también visitaremos. Y ahorita lo que están viendo, lo repito, es Karbala, la zona urbana, dirigiéndonos hacia donde sería la sede de este congreso, donde se dieron conferencias y demás, obviamente fuera de la causa palestina, que obviamente se empata el proceso en contra del pueblo palestino con el aniversario, la conmemoración del asesinato de Hussein hace más de 1300 años, y ambos procesos que han generado mártires, obviamente, ¿no? Lo de Palestina, vaya, ocurrido desde hace 78 años, desde el 1948, con la fundación del ente sionista y genocidio israelí. Y bueno, justamente se empata perfectamente con lo que busca justamente la sociedad islámica, principalmente los chiíes, los decimanos. Hay gente que camina prácticamente desde Bagdad hasta Karbala, que son más de 100 kilómetros, y vaya, en este momento en el que fui a Irak, que es la primera vez que visitaba Irak, no conocía. Digo, no es el único país islámico que he visitado, este sería si no me equivoco, el séptimo país de mayoría islámica que conozco. Pero bueno, cada uno es sui generis, es muy distinto Irán de Irak, Líbano de Siria, Turquía de Egipto, Jordania de Palestina, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, la población de Karbala en estos momentos sube, ni siquiera llega al millón, son como 700,000 habitantes en Karbala. Pero en estos momentos, en estas fechas, sube en algunos casos a más de 10 millones, o sea, para que se den cuenta la cantidad de peregrinos. Y es un momento, de hecho, extremadamente difícil. ¿Por qué? Porque la temperatura, ese día, justo cuando yo llegué, rozaba los 49 grados centígrados. Es terrible. O sea, el viento te quema la cara. O sea, en verdad hay gente que muere por el golpe de calor. Por eso gran parte de las peregrinaciones se hacen de noche. Y la sociedad en Karbala y en todo Irak prácticamente vive de noche durante el verano, porque no puedes hacer absolutamente nada durante las tardes, que el calor es abominable, es terrible. Por eso la mayoría de la gente que visita Irak, bueno, principalmente con fines turísticos tradicionales, lo hace a fin de año, en invierno, o a comienzos del invierno.
En verano es poco recomendable por el calor, aunque bueno, esto no impide el movimiento. La clase trabajadora, por ejemplo, albañiles, constructores y demás, pues tienen que trabajar forzosamente en las tardes. Pero sí, sí es terrible. Y para los peregrinos, de hecho, estos caminos se llenan. Todos estos camiones son de peregrinos, los que alcanzan a ver. Y si ven tiendas de campaña, son justamente para todos ellos. Está muy cerca también de los dos ríos, tanto del Tigris como del Éufrates. Y bueno, en el camino se regala agua, se regala comida, el hospedaje no cuesta nada, te echas a dormir en una de estas grandes tiendas de campaña. No tiendas de campaña como tal occidentales, sino estas grandes tiendas a la usanza beduina de la península arábiga, muy parecido. Y son millones y millones de personas que van desde Bagdad hasta el santuario de Hussein en Karbala, y algunos también se aventuran a ir al santuario de Ali, que está a 60 kilómetros más al sur, en Ayaf. Y justo aquí estamos apreciando la llegada a esta universidad islámica donde se realizó el encuentro global a favor de la causa palestina, donde asistieron personas de todo el mundo, latinoamericanos como yo, también argentinos, chilenos, venezolanos, etcétera. Y de hecho ahorita vamos a escuchar algunas conferencias, guardaré silencio cuando esto se dé, para que se escuche más. Algunas están en árabe, otras están en español, otras están en inglés. Y bueno, también una disculpa por el celular, pero bueno, no llevo una cámara profesional, llevo un teléfono y traté de grabar lo mejor que pude, ¿no? Aquí justamente estábamos entrando al primer evento durante el primer día. Yo estuve 5 días en Karbala, casi 6, y otros 5 en Bagdad, lo cual se los mostraré en otro video. Y bueno, aquí estamos viendo la llegada de varios clérigos chiíes a, a este evento. En su mayoría son iraquíes, pero también hay de otros países, principalmente iraníes. Vaya, de todo el mundo chií. Los yemeníes, lamentablemente, por lo que enfrenta Yemen, no pueden asistir, pero bueno, también hay africanos del sur de Asia, aunque en el sur de Asia la mayoría de la población es musulmán suní, pero también hay una minoría importante. Y por supuesto, invitados de otras religiones, cristianos, había también un sacerdote budista, hinduistas, y bueno, también incluso agnósticos y por supuesto ateos, en mi caso, ¿no? Pero bueno, la causa a favor de los pueblos y de Palestina no compete a religiones, justamente para ir en contra del imperio puedes hacerlo desde cualquier trinchera. Y bueno, aquí estamos dentro del salón donde iba a ocurrir el primer evento y guardaré silencio y escucharán ustedes algunos fragmentos de las conferencias. Pero aquí regresaré en unos minutos nuevamente con esta narración, que lo repito, no estamos en vivo, esto no es en vivo. ولن تستسلم لهذا الجبروت والطغيان ولا لمشاريع الاستسلام والخنوع، مستعينين برب السماوات والأرض في أن هذا الحق سيعود إلى أهله إلى ما تمسكنا بنهج الثقلين. Strong support to the Palestinian people. As a Buddhist monk who representing community which has been long-standing advocate for the Palestine, express our grave concern over escalating violence in Gaza. We stand unwavering solidarity with Palestine nation resisting intervention. In the book of Proverbs that without a vision a people shall perish. And so the Defiance campaign went into the rural areas, into the urban townships with one question, and they were led by men and women called the volunteers in isiZulu, Amadela Kufa, the ones who were willing to die. And they went to the workers, the unemployed, the teachers, the students with one question: what do you want
from a new South Africa. And those statements were drawn together in what was called the Freedom Charter. And the Freedom Charter in the post-1994 period formed the cornerstone, the Bill of Rights of our Constitution, which read, and I read from it now, that we believe that South Africa belongs to all who live in it, black and white. And so we were guided by one maxim, that there is only one motherland. In the words of Jose Marti, the Cuban patriarch, there is only one motherland, and that is the human race. And so with that maximization of our unity, transcending our differences, and with a vision, we were able to achieve what we did, and that animated our quest to go to the ICC as our government, through the ministry. Aliados del carnicero Netanyahu. El genocidio contra el pueblo palestino despierta una consternación creciente en el mundo entero, y su denuncia se abrió paso desde las movilizaciones populares masivas, las flotillas humanitarias, los pronunciamientos en eventos culturales y deportivos y las valientes intervenciones del movimiento obrero, como la de los portuarios griegos que bloquearon un cargamento de acero para la industria militar con destino a Israel. Son los pueblos del mundo los que reaccionan frente a esta complicidad imperdonable de sus gobiernos, sorteando los silencios cómplices y las persecuciones de todo tipo. En este Y bueno, como lo pudieron apreciar, pues había voces de todo el mundo, entre ellos, por ejemplo, la compañera argentina, política argentina, Vanina Biasi, que ha habido una persecución en los últimos meses brutal por parte del gobierno, bueno, del gobierno entre comillas, de la junta prosionista en la que gobierna Javier Milei en Argentina. Y bueno, terminando justamente el evento, retornamos a nuestros aposentos y de pronto la vida en Karbala despierta. El calor baja, no radicalmente, pero bueno, por lo menos 10 grados. 10 grados me refiero a noches de 37, 38 grados, son también extremadamente calurosas. Pero bueno, la gente empieza a realizar sus compras, va a cenar, sale con los niños a pasear, muchos de ellos los que son nativos de Karbala y demás. Y además los peregrinos pues se dirigen obviamente al santuario del Imam Hussein, que lo repito, Karbala la población se dispara 10 veces más de su número tradicional por la cantidad de peregrinos que se recibe. Y yo fui en la semana entre las festividades, bueno, entre las conmemoraciones, porque en Ashura y en Arbaín es mucho peor. No puedes prácticamente ni caminar de la cantidad de seres humanos que hay ahí. Es la peregrinación más grande del mundo, supera por mucho a lo que ocurre en la India, en las peregrinaciones en el Ganges o en el Indo, o incluso en santuarios cristianos como Guadalupe, Lourdes, el Vaticano y demás. No hay comparación, lo que ocurre en Karbala es monumental, es un mar de seres humanos impresionante. Y bueno, obviamente muchos van con la bandera no solamente de recordar el martirio de Hussein y su compañía, sino también lo que está viviendo actualmente Palestina, que Palestina ni siquiera la población es mayoritariamente chiita, a lo contrario, son suníes. Aproximadamente el 90% de la población musulmana palestina son suníes, el restante son otras fracciones del Islam, entre ellos chiíes, que no necesariamente tienen que ser duodecimanos, pero bueno, son chiíes, como ocurre con los yemeníes, por ejemplo, que son zaidíes, quintanos. Y bueno, Karbala es una ciudad que también tarda en recuperarse después de la brutalidad del asedio estadounidense.
Es una ciudad donde también un país donde la desigualdad es muy evidente. Lo veremos en Bagdad. Y bueno, aquí nos dirigimos caminando desde el hotel en dirección al santuario de Hussein. Lo que se ve al fondo, las luces, ahí se encuentra. La noche, obviamente. No repito, es solamente los más arriesgados salen en las tardes, aunque sí hay peregrinos que se dirigen al santuario de Hussein en las tardes, pero tienen que hacer pausas constantes. Yo recuerdo que una tarde, justo, bueno, luego en otro video lo mostraré, pero fui a un sitio arqueológico, tomé la mayor cantidad de agua que había tomado en un corto plazo en ese momento. Por ejemplo, tomé 6 botellas de agua y no se me quitaba el calor. Es terrible cuando sudas. De hecho, ni siquiera puedes orinar, ni siquiera puedes ir al baño porque está la pérdida de fluidos que todo lo sudas. Es impresionante. Y ahí vamos a las mujeres, a los niños. Mayoritariamente las mujeres y los niños asisten en las noches, porque para un bebé o para un niño pues es mucho más difícil lidiar con el clima por la tarde. Pero repito, de hecho, el día que yo me fui de Irak se alcanzaron los 50 grados. Yo solamente llegué hasta los 49. Pero sí es terrible, ¿no? Y también es un evento extremadamente cosmopolita para gente de todo el mundo. En su mayoría, por supuesto, iraquíes, seguidos por los iraníes. También se ve mucho uno que otro azerí, africanos, algunos contados, pero en su mayoría son obviamente chiíes del mundo árabe parlante, de la zona del Mashrek, sirios. Y a pesar de que Siria está asediada por el terrorismo auspiciado por Occidente, pues también se ve mucho otro sirio, etcétera, ¿no? Algunos llevan vestimenta tradicional con los que los puedes identificar. Y además también pasas por muchos controles de vigilancia, ¿no? Porque ha habido ataques terroristas y más durante la presencia estadounidense que intentaba balcanizar el país de tipo lingüístico y también religiosamente. Un ataque justamente en Arbaín, si no me equivoco, en 2007 o 2008, donde fueron asesinadas docenas de personas. O sea, hay controles controles de seguridad. Son 3, de hecho. Las mujeres tienen que entrar aquí, en este caso sí, con el velo obligatorio. Los hombres también, de hecho, la mayoría van vestidos de negro, de luto, obviamente recordando que se conmemora el martirio y el asesinato de Hussein y sus seguidores. Y por ende, de hecho, carga la presión. Y se ven las ollas gigantescas para los peregrinos, de hecho, es impresionante. Son miles y miles de personas que y todo esto es gratuito. De hecho, gran parte de la asistencia la paga el gobierno iraquí o la administración del mismo santuario, es un santuario que tiene prácticamente 1200, 1300 años de existencia. Recibe donaciones de todo tipo. Y de hecho, lo pueden ver de lado derecho, esos contenedores rojos que están de lado derecho llevan alimentos. Entonces es impresionante. Aquí estamos justamente al borde de entrar al santuario de Hussein. Guardaré un poco de silencio, porque no sé si mi voz alcanza. Edité previamente el video para reducir un poco los volúmenes de las cosas que quiero que escuchen. De todas formas, trataré de hacer alguno que otro comentario mientras ustedes ven estas imágenes. Yo iba con con 2 compañeros italianos, bueno, un italo-iraní, un griego, un brasileiro. En esta salida, el santuario lo visité 3 veces, no me equivoco. Se encontraba a 5 calles donde me hospedé. Muchos dicen, bueno, pues podías ir diario, ¿no? Sí, pero el problema es que caminar durante la tarde o la noche 5 calles con este clima no se lo deseo a nadie, es terriblemente fuerte. Y bueno, el lugar es espectacular, es precioso, también el interior es impresionante. Y también el santuario ha sido reformado constantemente. De hecho, son 2 santuarios. Primero está el más grande, obviamente, es el de Hussein, pero también el de su hermano Abbas. Incluso ahí podemos ver un féretro, también su hermano dentro, que falleció. Y como última voluntad lo llevan justamente a la tumba de Hussein. Antes lo que mencionaba, está el principal santuario es el de Hussein, pero también está el de Abbas, su hermano, que Abbas también es asesinado durante la batalla de Karbala. Batalla entre comillas, que realmente no hubo batallas en nuestras naciones. Esto fue una masacre cobarde por parte de la dinastía Umayyad, de los Omeyas. De hecho, se van a acabar enclaustrando en Damasco.
traigo mis zapatos. Y justamente es la separación entre histórico tradicionismo y el chiismo. No fue la primera, fue la segunda, de hecho. El asesinato de Ali, del padre Hussein, de Egipto, fue la primera separación. Tiene un asesinato que existe, pertenecen por ejemplo estos llamados los Ibadillas. El santuario de Hussein en Karbala, Irak. En Oman. Y ahí, bueno, hay unas mezquitas de los zapatos, y aquí estamos en el interior del santuario de Hussein. Mucha gente de hecho se llega y está, vaya, no puede ni caminar, de la cansada, con el calor, de la travesía. Hay gente que camina desde Bagdad, incluso se dice que hay gente que camina desde Irán, pero en este momento, pero no generalmente durante Arbaín ni nada de esto, no se los permite. Imagínense atravesar los montes sagros para llegar a solo ir aquí, obviamente es imposible. Pero lo que está aquí la gente, los peregrinos principalmente se disponen a prepararse para tratar de entrar al santuario y tocar la tumba. De hecho es una decisión difícil porque ya que entras al complejo, vaya, al Santo Santorum, por decirlo de una manera, y es imposible regresar, tienes que aventarte todo el recorrido porque la gente te va empujando, no puedes salir. Y ahí vamos, guardo silencio para que esté. La tumba de Hussein, ¿no? Hussein's tomb? No, Hussein's family and Kogoria. This is Hussein's tomb. It's Hussein.
Those are copies of the Quran? Yeah, the Quran or Dua. Dua are prayer. Yeah. Okay. بن عبد المطلب. عبد المطلب عنده أبناء كثر، منهم حمزة أسد الله. Between the two كرم باسم الحسن ممدودة منها الشبع حتى الطير ويسولف أرواها. هذا الكرم ما ينعرف محدودة الحق. هذا الكرم ما ينعرف محدودة جود الخالق نقطة بحر يمجودة. سفرة كرم باسم الحسن ممدودة منها شبع حتى الطير ويسالف بطرواها. زينب من الخيمة طلعت بيديها جود ونيخت راعي الكرم واليها. لن قمر هاشم عادك يناديها وبجف الراية المنشورة وبجف الراية المنشورة. زينب من الخيمة طلعت بيديها
جود ونيخة راعي العالم واليها لن قمر شمعانك يناديها وبجف الراية المنشورة Okay. It's repeat. Okay. Yeah, that's Karbala. Representation. Yeah. And that's a representation of imams. But breakfast. Yeah. Bueno, ese fue un primer acercamiento al santuario de Hussein, que como lo vieron, el fervor religioso es impresionante y contrasta mucho con el exterior. Aunque bueno, en las noches nuevamente el tráfico se genera. En las tardes casi está vacía la ciudad por el calor, pero en las noches toda la gente sale a las calles. Y aquí vamos justamente a nuestro segundo destino, en una ciudad también santa, en este caso tanto para el chiismo como para el sunismo. Vamos directamente al santuario de Ali, que se encuentra mucho más al sur, 60 kilómetros más al sur. Vaya, Karbala se encuentra a 100 kilómetros al sur de Bagdad, Nayaf se encuentra a 150, 160 kilómetros. Bueno, me hubiera gustado ir, pero no lo conocí. Ahí también se encuentra en Nayaf el cementerio más grande del mundo. Dicen que es espectacular, pero bueno, no dio tiempo. No da tiempo de hacer muchas cosas cuando vas a eventos de esta índole. De hecho, el evento solo fue realmente en Karbala y en Nayaf. Pero luego yo me quedé en suelo bagdadí. Yo pagué mi estadía en un hotel muy módico, muy modesto, pero pues, como ir a Irak y no conocer Bagdad, la ciudad de Harun al-Rashid. Bueno, también mencionar que ambas ciudades han sido destruidas en múltiples ocasiones. Durante la invasión mongola, por ejemplo, fueron arrasadas. La crónica de destrucción de Bagdad es muy emblemática, histórica. También Karbala y Nayaf. Asedios otomanos, asedios incluso del wahabismo saudí en sus comienzos, todavía en el siglo XVIII. Y las ciudades se van reconstruyendo paulatinamente, al igual que el santuario. El santuario tanto de Hussein como de Ali, pues obviamente fueron creciendo exponencialmente a través de los siglos. Antes era algo extremadamente humilde y de pronto se convierte en un centro de culto global. Es impresionante. También me llama la atención que en todos los eventos a los que he ido, tanto en México como en el extranjero, pues tienes que acostumbrarte a la vida en el autobús. Siempre tratar de grabar desde el bus y bueno, es buena forma de ver más cosas y entender se ve Karbala, la idiosincrasia de una sociedad como el iraquí. No es tan distinta de otras, es muy parecido el contexto araboparlante. Países como Siria, Líbano, Irak, son muy similares, Jordania, son muy similares a las tradiciones y a las dinámicas sociales en América Latina, por ejemplo. No así, por ejemplo, en otros países islámicos como Irán, que bueno, los iraníes no son semitas, no son árabes, son indoeuropeos, iranios, al igual que los turcos, que son túrquicos, si no me equivoco de la rama Kipchak, o guses. Pero bueno, son muy distintos de lo latinoamericano, por ejemplo, no así los árabes. O sea, yo veo mucha más cercanía a lo árabe, en tradiciones, incluso en resistencia, por ejemplo, similitudes en lo europeo. En lo europeo se comparte obviamente la religión y se comparte la lengua, con lo ibérico, con lo español o portugués, pero creo que en dinámicas sociales somos mucho más cercanos a la población araboparlante de los países, tanto del Mashrek como del Magreb. En fin, y ahí se puede ver la amplitud del desierto, que es brutal. Ahí estamos muy cerca, hacia ese lado, de hecho está no se alcanza a ver, pero está la ribera del Éufrates, y al lado contrario está el Tigris. El Tigris es el que circula a través de Bagdad, y obviamente
entre más al sur vayas, más se juntan y finalmente se llega al delta. Y cuando salen ambos ríos, la zona pantanosa, que también dicen que es espectacular, en el Golfo Pérsico, muy cerca del puerto de, el puerto de Basora, en fin. Esto que estamos viendo es el camino, la carretera entre Karbala y Nayaf, y aún así se veían peregrinos, a pesar de que del calor terrible, pues los peregrinos avanzan, uno que otro, la mayoría de los barcos salen en las noches. De hecho, si ustedes lo ven, se podría confundir con México, seguramente con algunas comarcas también de Centroamérica y Sudamérica. Muy parecido, no son paisajes que nos resulten inhóspitos. No nada más del norte de México, sino que también hay muchas similitudes con páramos oaxaqueños o guerrerenses. Estado de México. En fin. Y ahí nos dirigimos justamente al santuario. El santuario de Ali, que también tiene un rol protagónico para todas las facciones del Islam. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas fue en primer lugar fue primo y yerno de Muhammad. Estaba casado con su hija, con Fátima. Y los chiíes lo consideran el primer imán. Pero también para todas las facciones del Islam es el cuarto califa del Rashidun, del califato ortodoxo, el califato primigenio, que va a ser asesinado en el momento que se va a generar el primer gran cisma dentro del Islam. Con los jarilíes o jarillitas. Eso fue en déjame revisar rápido, no quiero mentir. Sí, en el 661 después de Cristo, o sea, en el año 40 después de la Égira. Y bueno, ahí se crea el primer gran cisma, luego vendrá otro cuando asesinen a sus hijos, a Hussein y Abbas. Más tarde también asesinan a Hassan, que Hassan no se quiso meter en aprietos, no se metió en el duelo que involucraba a su hermano, pero bueno, tarde o temprano también moriría, pues, al parecer envenenado. Y aquí estamos llegando justamente al complejo de Ali, que es mucho más vasto. También recibe subvenciones de otros gobiernos. Aquí, por ejemplo, sí recibe de los petromonarcas del Golfo, a diferencia de lo que ocurre con Karbala, que Karbala es un santuario casi exclusivamente para chiíes. Digo casi exclusivamente porque también reciben visitantes suníes, que saben que lo que ocurrió con Hussein hace 1340 y tantos años fue una traición. Y aquí estamos llegando justamente, que es mucho más grande también el complejo, que de hecho estaba en remodelación cuando asistimos. Y no deja de ser espectacular también. Recuerdo que hay varios puestos de abastecimiento de peregrinos que dan agua y comida, que algunos los patrocinaba el gobierno de Bahrein y otros que los cataríes y demás. En una ciudad no son ciudades como tal turísticas a la usanza occidental, obviamente. Es como, no sé, lo más cercano tal vez podría ser, en el contexto latinoamericano, el santuario de Guadalupe, algo así. Que bueno, por obvios motivos hay turismo, y bueno, hago una pausa, ven la arquitectura espectacular. Eso lo encuentras mucho más en la zona irania o en la zona túrquica de Asia Central, en las grandes metrópolis centroasiáticas, Samarcanda, Bukhara, Khiva y demás, pero no deja de ser, es bellísimo, obviamente, ¿no? Y aquí en este grupo, o sea, éramos gente de América Latina, del sur de Asia, de África, muchos palestinos, una delegación muy grande de palestinos, en su mayoría de Cisjordania, otros en calidad de refugiados de Líbano y de Siria. Y bueno, aquí estamos entrando al santuario de Ali, en el Yaf. Espero no haberme equivocado en algunas ocasiones que haya dicho Karbala, porque realmente estamos en Nayaf, ahí andaba Tim Anderson también. Tim Anderson siempre está en los lugares más insospechados, pero encuentras cualquier parte del planeta que nunca esperas encontrar. Bueno, es un gran periodista. Y bueno, es también espectacular. Obviamente dentro de las instalaciones de ambos recintos, obviamente hay muchos peregrinos
se quedan dormidos, no han dormido, son peregrinos que recorren cientos de kilómetros para llegar a su destino final, ya sea Karbala o Nayaf. En Nayaf, al igual que en época preislámica, al igual que Karbala, también existían pequeñas aldeas incorporadas más que nada a la lógica babilónica. Para que no lo sepan, de hecho Bagdad marcaba el límite entre el territorio del imperio asirio y hacia el suelo el territorio del imperio babilónico, cuando coincidían los dos grandes poderes. Previamente el mundo acadio, semítico, y previamente el mundo sumerio de lengua eslava. Supuestamente todavía no se ha identificado a qué familia de lenguas pertenecía. Aquí ingresamos nuevamente a otro santuario, en este caso al santuario de Ali, en Nayaf. Voy a guardar silencio para que escuchen también el sonido local, el fervor religioso. Este lugar visualmente es una cosa sin parangón. No hay algo tan cercano visualmente, estéticamente o artísticamente en América como esto. Eso no quiere decir que en América no hay contextualidad, como esto sí lo hay, obviamente.
benim. Yok. sana kolunu canım. علامت بری بیرون Después, bueno, hay cuestiones más. Y bueno, ese fue el santuario de Ali
en Nayaf. Aquí ya retornábamos a nuestros aposentos en Karbala. Serían viajes largos. Y de hecho, a ver, no era tanta la caminata, pero por las inclemencias del tiempo extremadamente caluroso, o sea, acababas agotado. Entonces, yo recuerdo, a mí me cuesta muchísimo trabajo dormir en cualquier cosa que se mueva, avión, camión, barco, lo que sea, cualquier cosa, pero aquí caía rendido, no podía, me costaba muchísimo trabajo. Y bueno, pues es un santuario que lo menciona, está en constante remodelación, recibe auspicio gubernamental, pues es también patrimonio cultural de la humanidad. Y del mismo modo otros gobiernos subvencionan también la construcción de nuevos complejos. Está repleto de hoteles, cada estrella, algunos de 1 estrella, 2 estrellas, 3 estrellas, 5 estrellas, todo depende del bolsillo del peregrino. Aquí nos vemos nuevamente retornando a Karbala de Nayaf. Es una ciudad también impresionante, ¿no? Llena de letreros neón, justamente, que nos recordaría en un contexto mucho más vulgar y también desértico, el desierto de Nevada, a diferencia del desierto arábigo, justamente a Las Vegas. Nada que ver, obviamente, ¿no? Pero es impresionante cómo hay similitudes desde el skyline, desde las alturas. Una ciudad muy bella también, Karbala. La gente de los iraquíes, pues, a decir cosas buenas, excelentes personas. Un pueblo que ha sufrido muchísimo a causa del imperialismo y de sus títeres también. Y bueno, aquí cambia justamente. De pronto en las tardes está vacío, o sea, el tráfico es mínimo. Ahí se puede ver justamente las profundidades del desierto iraquí. Y aquí guardaré silencio. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح ممن لهم اتصالات واسعة رفح ستكسر رغم أن بايدن قال إنها خط أحمر. كثيرون حاولوا أن ينصحوني بأن لا أذهب وأنا جالس. Supuestamente inevitable. Debemos ser igual de resilientes que el pueblo palestino y que el régimen genocida de Israel sienta el rechazo del mundo entero, sin diferencias ni distinciones, todos contra el imperialismo y el sionismo que nos quieren sumisos y sometidos. Desde la humildad nos ponemos a disposición para, de forma coordinada, unir nuestras voluntades como pueblos iguales hacia el objetivo más inmediato, el alto el fuego y la persecución de los crímenes de guerra cometidos por Israel. Aquí volvimos a hacer una visita muy breve al santuario, simplemente para caminarlo, para pasar la noche, ya no ir con las prisas. Y en total lo visité 3 veces. La primera yo solo, luego ya con toda la organización del evento y finalmente una tercera para decir adiós a Karbala. Y bueno, posteriormente tocaron varios eventos. Al día siguiente, justamente en las estadías, en las estancias que se han creado últimamente para los peregrinos, donde se puso un stand a favor de la causa palestina, del retorno al Aqsa, y justamente aquí lo podremos ver. بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح. تطوير هذا العمل رغم أننا نقول أنه حقق الكثير من الإنجازات بفضل الله وهذه البركات، إلا أننا نأمل أن نطور إن شاء الله في نسخه القادمة، في نسخته القادمة، أن نطور هذا المؤتمر.
أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا. Y al final, pues lo mejor del día, ¿no? La cena. Imagínense la cantidad de bocas que alimentar. Todas estas personas participaron en la organización. Fueron como 3 grupos principales, el que yo me incluyo, que eran aproximadamente unas 150 personas, y había este otro grupo que todos traen, como lo pueden ver, una playera de Palestina, y una cufilla, bueno, no es una cufilla original, pero bueno, la cantidad de dinero que se gastaron en esto es impresionante, ¿no? Llevamos el pan, debajo carne de cordero delicioso, o sea, el cordero más se te deshace en la boca, una cosa espectacular. También se instaló un museo justamente para informar a la población, bueno, que no hay nadie que no conozca la tragedia del pueblo palestino y la lucha del pueblo palestino, pero tanto de los mártires palestinos como iraníes, como iraquíes, de Hezbollah en Líbano, de la resistencia en general, ¿no? Y bueno, obviamente subiré más material de mi viaje a Irak. Este fue un primero. Ahí están estas flechas que conmemoran el martirio de Hussein hace 1300 años, pero también el de Yahya Sinwar en los últimos meses. Y bueno, esperen el contenido y pues gracias por estar aquí. Prometo también pronto volver al canal de manera permanente, pero denme tiempo, ¿no? Es una labor, tengo mucho que hacer y ustedes creo que también lo saben. Y bueno, gracias por ver mi contenido y valorarlo y suscríbanse al canal, denle like al video y corran la voz de que existimos. Muchísimas gracias por darme un poco de su tiempo. Ahí están todos los mártires, Yahya Sinwar, Ibrahim Haniyeh, Hassan Nasrallah, Qasem Soleimani, entre muchos otros. Gracias, muy buenas tardes, días, noches.